Os saludo a todos los que estáis ya conectados y como ya sabéis muchos de los que nos seguís, el formato que hemos elegido hoy para tratar este tema de la turistificación es un formato de webinar que sigue bueno, por la reflexión que hicimos en su momento en los foros AGQ y que pone el foco ahora pues, en una serie de temas específicos, entre ellos uno de los que más polémica y discusión en este momento creo que concita en la gestión de los centros urbanos, que es el fenómeno de la turistificación. Y hemos invitado a una persona singular, por decirlo de alguna manera, que es Vicent Molins, es un geógrafo de formación, pero también periodista de actividad casi cotidiana, y además en sus crónicas y en sus artículos periodísticos siempre tiene una mirada muy especial y muy personal sobre temas que nos incumben, ¿no? En la gestión de los centros urbanos. Y además siempre desde una perspectiva muy original, muy creativa, en donde confluyen pues, muchas disciplinas y donde se combinan muchos problemas que generan otros problemas y con miradas, como digo, muy interesantes, ¿no? Hay un libro que ha escrito recientemente, a principios del año 25, en la editorial Barlín Libros, que es Ciudad Clickbait, que realmente es pues, el referente por el cual le hemos invitado, pero también tiene otros libros anteriores que abordan estos temas, ¿no? De la ciudad como decorado, de la ciudad como espacio que a veces es usado intensamente, en este caso por los turistas, y muchas veces haciendo referencia a esa pérdida de ciertos valores, de la identidad, de elementos que configuran un poco la vida comunitaria, ¿no? de las ciudades. Como sabéis, es un tema que a nosotros nos preocupa, vinculados fundamentalmente a la actividad económica independiente, de pequeño formato, original, que es la que configura el principal atractivo, ¿no? de la oferta comercial de los centros urbanos y que muchas veces hemos tratado, esa pérdida de identidad o de personalidad o de diferenciación de muchas ciudades. Y Vicent siempre ha tratado este tema desde el punto de vista de una mirada que yo creo que va a ser interesante y provocativa y que plantea siempre pues una reflexión crítica sobre la idea de la ciudad como una marca, ¿no? O como un destino para ser consumido. Eh, si os pongo, si queréis, no sé si va a salir, pero este es el libro, no sale porque está difuminado. Bueno, el último libro que acaba de publicar. Y en ese libro, en la contraportada, dice cosas como estas: barrios convertidos en decorados, alcaldes obsesionados con las luces de Navidad, ciudades que sueñan con convertirse en Silicon Valley, hordas de turistas atestando las calles, políticos que gestionan las ciudades como si fueran influencers deseosos de ponerlas de moda, municipios en busca de engagement. En suma, ciudades convertidas en marcas. Y plantea una serie de preguntas. ¿En qué momento y manera dejaron de estar al servicio de estas ciudades de sus vecinos? ¿Pueden las ciudades seguir llamándose ciudades si toda su acción se enfoca en satisfacer únicamente las demandas de quienes están de paso? ¿Qué quedará de ellas cuando el espectáculo termine? Todas estas preguntas creo que son sumamente interesantes y provocativas. Como decía, Vicent es geógrafo, dirige también, creo que codirige con otros socios, Ujú. la agencia Districte de Valencia, que es bueno, pues una agencia que se define como una agencia de espacios y marcas inspirados en los contextos urbanos y que combina muchas cosas: la gastronomía, la música, la comunicación, en fin, la gestión digital, la arquitectura, el diseño. Creo que puede ser una mirada fresca, innovadora y diferente sobre esta cuestión. Y sin más, agradecerle a Vicent que haya recogido nuestro reto y haya querido participar en este evento. Daros un saludo a todos los que estáis conectados al webinar y citaré las ciudades, no sé si me dejaré alguna, pero hay gente de Palma, de Bilbao, de Pamplona, de Cádiz, de Burgos, de Ronda, de Nerja, de Terrassa, Barcelona, Castellón, Alicante, Valencia, Sant Cugat de Vallès, Vitoria, Tarragona, Teruel, Huesca, Mataró, de Marín en Pontevedra, Soria, Sabadell,
O sea que tenemos un panorama muy rico y diverso de ciudades de todo tipo, algunas muy turísticas, otras menos, pero todas seguramente interesadas en esta cuestión. Así que cuando quieras, Vicent, tienes un Ah, tiempo para tu presentación y después lo que haremos es un debate, conversación que moderará Carmen. Agustín, muchas gracias Carmen y bueno, a todos los miembros de AGECU, tantas ciudades, me parece maravilloso. Os pido que si en algún momento alguien quiere detener, preguntar, pedirme cualquier cosa, sí que alguien me avise, ¿vale? Porque por el chat me resultará complicado leerlo mientras hago la presentación. Eh, Siempre me gusta hacer muchos asteriscos, entonces si me lo permitís voy a hacer algunos antes de empezar, ¿no? El primer asterisco es que mi libro y mi discurso y mi charla de hoy, también en consecuencia, em, no pierde ni un minuto en el debate sobre si turismo sí o turismo no. Es decir, entiendo que es un debate estéril. Somos un país turístico, la mayoría de nuestras ciudades medianas, grandes, están instaladas en una dependencia del sector turístico muy amplio. Eh, por lo tanto, yo creo que se trata de enriquecer el debate a partir del cómo, más que de preguntarnos si turismo sí, turismo no. Em, el segundo asterisco es explicar un poquito lo que decía Agustín de que soy un... Mi perfil profesional es un poco singular, lo es, y me gusta de hecho que el adjetivo es singular. Eh, yo he unido geografía y comunicación cuando aparentemente son campos que no se suelen entremezclar demasiado, ¿no? Pero a mí siempre me ha obsesionado esta cosa tan pedante o ya tan manida del storytelling, que podríamos llamarle relato, podríamos llamarle discurso, ¿no? Pero de cómo las ciudades se cuentan. Cómo las ciudades se cuentan para sí mismas y cómo las ciudades se cuentan para los demás. Creo que hemos debatido muy poco respecto a esta singularidad, ¿no? Pero creo al mismo tiempo que ese cómo nos contamos y cómo contamos a los demás es más decisivo que nunca respecto a las leyes que vienen a continuación, en torno a cómo legislamos, en torno a cómo planificamos nuestras ciudades, en torno a qué decisiones tomamos. Y yendo ya al meollo de la presentación, eh, los últimos 20 años, últimos 25 años, han cambiado por completo ese cómo nos contamos. Han transformado al 100% la narrativa de muchas de nuestras ciudades. Eso ha hecho que la toma de decisiones se haya visto influenciado de una manera crítica por ese mismo relato, ¿no? Eh, por tanto, os propongo viajar un poquito en el tiempo, irnos al qué ha ocurrido, qué decisiones hemos tomado y, por tanto, ahora que muchas decisiones ya están tomadas, de qué manera podemos o dar volantazo o modificarlas o evolucionarlas. Por tanto, en esta charla y en el debate a posteriori hablaremos mucho, desde luego, de cómo nuestros lugares, y especialmente, sin duda, los centros urbanos, los centros históricos, eh, sufren un proceso de estandarización, ¿no? Lógico, sin duda, ¿no? La adaptación a una demanda muy clara y que viene basada por el tránsito, ¿no? Siempre hablaré de esa tensión inherente entre el tránsito y la permanencia, o lo que es lo mismo entre la marca y la ciudad. Eh, Me gustaría que pensemos como ejemplo de lo que nos ha ocurrido en las ciudades, pensemos también en las industrias periodísticas. A mí, lo decía Agustín, yo en parte me dedico a la comunicación, asesoro comunicación a negocios, a marcas, a comercios, pero también tengo una tarea como divulgador periodístico de ciudad. Eh, y, y de repente un día dije, lo que le está pasando a los centros de la ciudad es exactamente lo mismo que le ha estado pasando a la mayoría de periódicos. Es decir, hubo un momento en nuestra historia eh, que lo podemos datar en hace 20 25 años, en el que la mayoría de periódicos en este país, pero desde luego también fuera de este país, se encontraron ante una enorme disyuntiva. Sus ingresos hasta ese momento siempre habían venido de la comunidad, es decir, siempre habían venido de patrocinios en sus entornos locales,
habían venido, desde luego, de la gente que pagaba el periódico, ¿no? Y por tanto estaban muy enfocados a un lugar y por tanto tenían la capacidad para generar la conversación local, ¿eh? A mí siempre me gusta imaginar un periódico como una especie de plaza de una ciudad, ¿no? En el que la gente se arremolina y tiene debates, ¿no? Y por tanto, ese periódico o esos periódicos tienen capacidad para definir, para generar la agenda de un lugar. Eh, pero claro, la disyuntiva fue que de repente el tránsito, es decir, la digitalización, provocaba que los ingresos pudieran venir por otro lugar, ¿no? Pudieran venir por el clic que hacían en nuestras páginas, el clic que hacían en nuestros banners, ¿no? Y de manera paulatina, esa comunidad, ese lector habitual, es decir, esa población residente, esa población estable, empezaba a retirarse, ¿no? Porque empezaba a dejar de comprar periódicos en papel. Bien, ante esta disyuntiva, casi todos los medios, casi todos los periódicos tomaron la decisión de apostarlo todo por el tránsito. Eh, Esto tuvo una consecuencia directa sobre el propio contenido. Y en esto quiero que pensemos a la hora de imaginar también lo que ha ocurrido en los centros de nuestras ciudades, ¿no? A la hora de elegir cómo generábamos el contenido de nuestras ciudades. Bien, muchos periódicos al final lo que decidieron es que el tránsito era el maná y por tanto que el core de su industria, el modelo de negocio se tenía que basar en captar el máximo número posible de usuarios, que entrara mucha gente todo el tiempo en nuestras webs y le diera clic a nuestro contenido. Eso creo que es evidente, generó un tiempo en el que la mayoría de contenidos iban enfocados a el clickbait, es decir, titulares facilones, si me lo permitís, titulares con un punto de sensacionalismo, con un punto de una vocación por capturarnos y que entráramos a la página, por tanto que aumentáramos el tiempo de permanencia en ese periódico digital. Ahora ya podemos decir, porque ya ha pasado el tiempo suficiente como para poder analizar, yo creo que ya han sido prácticamente 20, 25 años de modelo periodístico, de industria periodística basada en el tránsito, ya podemos decir que ese modelo fracasó. Eh, no, no fue una buena decisión económica para gran parte de los periódicos y por suerte, la mayoría de ellos, o al menos los periódicos más serios o con una vocación más de largo plazo, han girado a un modelo completamente distinto. Han girado al modelo de suscripción. Es decir, un intento por recuperar esa idea de comunidad, de población fija, de lectores estables, residentes, y generar un contenido que fuera más allá del tránsito rápido. Al final, como modelo de negocio, los periódicos que funcionan hoy en día, desde luego el New York Times, que es un mastodonte, pero también en España, casos como El País, el Confidencial, el Diario.es, comienzan a tener números positivos desde, ya digo, que han hecho ese cambio, esa apuesta por algo más que el tránsito rápido. Nos vamos ya a la industria periodística. Eh, Volvemos a nuestras ciudades, pero sí quería hacer ese preámbulo para que nos diéramos cuenta de cómo la digitalización ha cambiado nuestra manera de vivir, de consumir, de informarnos, de socializar y por tanto cómo no iba a cambiar nuestras ciudades, ¿no? Algunos datos que siempre creo que son relevantes para, y que ya lo sabéis desde luego, ¿no? Pero creo que son relevantes para situar las coordenadas del fenómeno. Eh, en 2000, Ryanair no vendía billetes online, pero a partir de 2001, en muy poco tiempo pasó a venderlos todos online. En 1998 sabéis que a España llegaron 42 millones de turistas, pero es que apenas 20 años después ya rozábamos los 83. Cuando Airbnb se fundó, porque unos amigos tenían dificultad para encontrar residencia en San Francisco y se dieron cuenta de que alquilar viviendas con formato rápido era una buena idea, Barcelona apenas tenía 500 apartamentos turísticos, ¿no? Eh, Mi ciudad, su aeropuerto, Manises, en 2002 veía pasar 2,2 millones de viajeros.
Pero es que a la vuelta de la esquina, es decir, apenas 20 años después, eh, ya teníamos casi 10. Hablo de pasajeros en el aeropuerto. Y ya en los últimos, en el último año hemos superado los 10. Es decir, por favor, dejemos de debatir de si es inteligente o es interesante para nuestras ciudades tener modelos basados en el turismo. Dejemos de debatirlo, es una evidencia, es una evidencia. Estas cifras nos indican eh, que el debate está más que superado. Claro que somos ciudades turísticas y claro que lo vamos a seguir siendo. Yo creo que aquí el key es ir a la letra pequeña. Es decir, ver de qué manera ese turismo está permeando en nuestras urbes y, desde luego, algo que me parece fundamental y me parece otro factor crítico, ver hasta qué punto nuestras ciudades tienen capacidad para escribir su guión. Yo creo que lo que nos ha pasado en buena parte de las ciudades en España, y no solo en España, es que hemos perdido la capacidad para controlar el guión de nuestra propia ciudad. Y, como pongo aquí, creímos, ¿no?, que este despuntar tan acelerado eh, era prácticamente como cuando el gordo de la lotería cae y está muy repartido, ¿no? A prácticamente todas las ciudades le tocó algo, ¿no? Y entendimos que esto era el maná, ¿no? Que esto era la solución. Eh, Os decía al principio, eh, cómo este cambio, ya digo, desde hace 20, 25 años, cómo este cambio impacta en las narrativas de nuestras urbes. Cómo hemos pasado de contar nuestra ciudad ante los demás, pero también ante nosotros mismos. Pero también ante nosotros mismos. Y una conclusión preliminar es que la mayoría de nuestras ciudades han dejado de tener voz local, han dejado de poner en el centro de sus narrativas a los ciudadanos, porque su misión era otra. Su misión era precisamente participar de ese gordo tan repartido. Eh, es una anécdota en apariencia, ¿no? Pero cuando Santa Cruz de Tenerife, hace muy pocos años, firmó un contrato de 16 millones de euros con el Museo Rodin de París, 68 esculturas de bronce que iban a estar repartidos en el Parque Clavijo de Santa Cruz. eh, Esto no era, evidentemente no estaba dirigido a equipar la ciudad, no estaba dirigido a intentar mejorar las industrias culturales de Santa Cruz, no estaba dirigido a seducir a los propios vecinos, estaba dirigido a trasladar el mensaje de que Santa Cruz funciona, de que Santa Cruz está de moda, de que en Santa Cruz de Tenerife están pasando cosas. Es esta idea de la ciudad como creadora de contenido, de la ciudad como esa influencer o ese influencer que tiene que estar constantemente eh, creando reclamos. Esa idea, en fin, del clickbait. Cuando hablamos de que en junio y en julio ya es Navidad en Vigo, al final tiene mucho que ver con esto, ¿no? Hace unos meses eh, bueno, la Navidad pasada salían fotos de, de anuncios de Navidad en Nueva York, de anuncios de Navidad de Vigo en Nueva York, ¿no? Y muchas personas eh, con cierta mofa, ¿no? O con cierta ironía se preguntaban, pero eh, ¿qué demonios le importa a la gente de Nueva York que cómo ilumina Vigo, ¿no? Su Navidad? Pero el error es que no era un mensaje, no era un reclamo para Nueva York, claro que no. Era un mensaje de consumo propio. Era un mensaje por el que Vigo estaba intentando transmitir a su propia vecindad que su Navidad era internacional. Es decir, que Vigo estaba en el mapa, que Vigo ocupaba una centralidad en este concurso internacional por ver qué ciudad genera un contenido más potente. Esto lleva a, perdonádmelo, ¿no? Pero lo creo así, lleva a dislates narrativos, lleva a que hayamos dejado de, de mirar a esa letra pequeña, a que hayamos dejado de analizar hasta qué punto los efectos de estos reclamos son o no benéficos, son o no productivos para nuestras propias ciudades.
Lo publicaba La Voz de Galicia hace poco tiempo, ¿no? Abel Caballero el alcalde de Vigo, había dado a entender que Vigo recibía 6 millones de personas al día gracias a su decoración navideña, ¿no? Y con cierta sorna, claro, La Voz de Galicia denunciaba que sería una cantidad de personas equivalente a la población de Estados Unidos durante todas las Navidades y, y desde luego muchísimas más personas que a Venecia. Lo divertido aquí es que si La Voz de Galicia no hubiera denunciado este baile de cifras, seguramente tampoco nadie hubiera reparado demasiado en ello. Porque lo que importa no son esas cifras, lo que importa no es el impacto cuantitativo, lo que importa es ese reclamo, cómo estoy situando discursivamente la idea de que mi ciudad va bien. Y aquí hago otro matiz, aquí pongo otro asterisco. ¿Cómo no nos va a gustar que nuestra ciudad esté de moda? ¿Cómo no nos va a gustar que nuestra ciudad vaya bien? ¿Cómo no nos va a gustar que en nuestra ciudad pasen cosas? Yo soy el primero disculpad, pero se me cuela un sonido y me cuesta escucharme ahora. Gracias. No, decía que claro que todos queremos que en nuestras ciudades pasen cosas interesantes y que nuestra ciudad sea dinámica. Lo que ocurre es que este cambio discursivo, ya digo, desde hace 15, 20 años, esto no es anecdótico. Cuando hablamos de las luces de Navidad de Vigo, cuando escuchamos al alcalde de Badalona versus el alcalde de Vigo luchar discursivamente por quién tiene el árbol de Navidad más grande del mundo, esto que puede parecer una chanza, que puede parecer un divertimento, esto ha pasado a ser la centralidad de buena parte de su estrategia narrativa. Y el peligro que tiene esto es que cuando estamos hablando de la luz, ese efecto cegador, eh, no estamos hablando de los verdaderos problemas que tiene nuestra ciudadanía, ¿no? Yo estoy llevado a otro efecto perverso, y que a mí me parece muy decisivo, y es verdad que puede resultar intangible, pero no lo es tanto, que es qué impacto tiene sobre nuestra autoestima. O, mejor dicho, quién fabrica la autoestima de nuestras ciudades. Hasta hace 20, 25 años, siempre repetiré esta escala comparativa, ¿no? entre principios de los 2000 y la actualidad, hasta hace 25 años nuestra autoestima dependía en buena parte de cómo nos iba, de hasta qué punto teníamos un buen desempeño comercial, de hasta qué punto, desde luego que sí, ¿no? Nuestra ciudad era bonita, nuestra ciudad tenía una calidad de vida interesante y desde luego hasta qué punto nuestra ciudad era atractiva empresarialmente, ¿no? Eh, el cambio drástico es que desde estos 25 años últimos hemos pasado, sí, a que nuestra autoestima dependa del reconocimiento exterior, del reconocimiento externo, ¿no? Este titular que pongo aquí del Confidencial, ¿no? Cuando recibe cruceros imperiales, ¿no? Esto de Málaga ayer fue una fiesta, que a mí me recordaba a discursos más propios del nodo, ¿no? Eh, Tampoco es casual, tampoco es casual. Esto al final está fabricando la sensación de que el de fuera, el externo, eh, cree que nuestra ciudad es un buen lugar, cree que nuestra ciudad funciona, cree que en nuestra ciudad las cosas van bien. En definitiva, que nuestra ciudad es una buena marca. Eh, y, y este es el punto decisivo. Y aquí quiero poner mucha fuerza, quiero hacer un subrayado, un doble subrayado. Estamos poniendo mucho empeño en que nuestras ciudades sean buenas marcas. Tanto que hemos llegado a definir muchas de nuestras ciudades como marca ciudad, ¿no? Esta idea que, desde luego, creo que en parte lógica, en parte beneficiosa de trabajar qué marca tiene una ciudad. Pero no es lo mismo una marca ciudad que una marca sin ciudad. Eh, y ha ocurrido, especialmente en los últimos 10 años, que en paralelo nos hemos estado contando que nuestra ciudad era una ciudad de moda con una calidad de vida muy alta. Estos titulares repetidos hasta la extenuación en lugares como Valencia o como Málaga,
por los que o bien nuestra ciudad es la mejor del mundo para vivir, o bien nuestra ciudad es la mejor del mundo para jubilarnos, o bien nuestra ciudad tiene unos índices de atracción para expats mejores que ninguna otra. Y en paralelo, ya digo, mientras musculábamos nuestra marca, hemos visto que nuestra ciudad dejaba de funcionar bien, o que en nuestra ciudad aquello que se daba por hecho dejaba de ser un hecho. Nuestra ciudad dejaba de ser asequible. Siempre me parece un contraste muy crudo, cómo al mismo tiempo que desde nuestra municipalidad, por ejemplo, en casos como el de Valencia, proclamábamos que éramos la mejor ciudad del mundo para vivir, según la revista Forbes, al mismo tiempo teníamos un 77% de encarecimiento en los alquileres en una franja de apenas 5 años. Es decir, ¿qué está funcionando bien? ¿La marca o la ciudad? Eh, yo creo que es compatible tener una buena marca y tener una buena ciudad, pero también creo que es incompatible cuando todo el discurso y, por tanto, todas las políticas municipales van dirigidas a la marca y dejan en un lugar subsidiario a la ciudad. Esto, igual que os contaba antes, hasta qué punto ya podemos testear y ya podemos comprobar cómo las diferentes estrategias empresariales en la industria periodística han funcionado bien o han funcionado mal, ya podemos testear los resultados de apostar por una marca en detrimento de por una ciudad. Eh, en el libro, en Ciudad Clickbait, que introducía generosamente antes Agustín, podemos ver en el libro hasta qué punto la idea de ciudad de moda ha impregnado los discursos de nuestras ciudades. Yo siempre digo en broma que podría haber publicado el libro simplemente con páginas en los que decenas y decenas, y no exagero, decenas y decenas de ciudades españolas decían estar de moda. Se glosaban a sí mismo diciéndose que estaba de moda. El mundo anglosajón se rinde a los pies de la capital de España. Madrid está de moda. Valencia está de moda. Los extranjeros se lanzan a la compra de viviendas en la capital. Santander, la ciudad innovadora que se ha puesto de moda. Alicante está de moda. Cádiz, la ciudad española de moda. Málaga está de moda. Nos podríamos preguntar que si todos estamos de moda, quizá nadie estemos de moda, ¿no? Pero sobre todo lo que me preocupa es qué es estar de moda. Porque yo creo que esto es un buen espejo de hasta qué punto nuestro baremo del éxito ha cambiado. Insisto, hasta hace 20, 25 años el baremo del éxito dependía de otras cosas. Dependía de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, dependía de la accesibilidad a la vivienda, dependía, ¿por qué no?, de la cohesión social en una ciudad, ¿no? Todo esto se ha visto eh, arrinconado. Se ha visto arrinconado, porque el baremo del éxito ahora lo pone quien pasa rápido por nuestra ciudad. Y por tanto, y voy a un concepto importante, bueno, aquí simplemente quería poner a modo ya para generar un poco de relax entre tanta intensidad, como también creemos que esta generación de contenido, estos cantos que le lanzamos al mundo, ¿no? En el que decimos estar de moda, cómo pueden llegar a rozar el delirio, ¿no? Y cómo ahora el metaverso ha pasado de moda por completo, ¿no? Ya nos parece algo absolutamente de otro tiempo, pero apenas hace 2, 3 años era el camino hacia el futuro, ¿no? Y cómo muchas de nuestras ciudades nos colocaron ese mensaje de gracias al metaverso nuestra ciudad tendrá futuro, ¿no? O gracias al metaverso nuestra ciudad funcionará bien. Unas por el metaverso, otras porque iban a ser el Silicon Valley español, y tantas cosas que suenan más a un fetichismo, a un recurso con el que autoconvencernos y que no serían un problema en sí mismo si no fuera, insisto, porque cuando estamos hablando de esto hemos dejado de hablar de la ciudadanía, hemos dejado de aportar soluciones interesantes
para el ciudadano, para el residente. En parte es lógico, porque es verdad que hemos unido el futuro, la modernidad, la idea de un tren hacia el porvenir, que si no te subes a él, pues te vas a quedar en el pasado, ¿no? Y cuando empezábamos hace 15, 20 años a escuchar hablar de la economía colaborativa y cuando Airbnb pues nos seducía, ¿no? Haciéndonos creer, ¿no? Que iba a tener unos efectos verdaderamente provechosos para nuestra ciudad, pues incluso los castellers de Barcelona, ¿no? Se dejaron patrocinar por Airbnb, ¿no? Aunque al final en el último segundo se dieron cuenta de que quizá no casaba muy bien con su discurso, ¿no? Porque precisamente siguiendo ese simbolismo, ¿no? Del casteller, de esa estructura, de esa pirámide humana que se eleva con el esfuerzo humano, ¿no? Unos poniendo la base para que otros crezcan, pues pues justo esa misma imagen es la que yo creo que ha ocurrido con muchas ciudades en las que han sido los ciudadanos los que han creado la pirámide humana para que grandes empresas pues, se hayan aprovechado, ¿no? De una mano, siguiendo principios más propios de la economía extractiva, ¿no? Que no de la economía productiva. Y por tanto, sí, claro que sí. ¿Cómo el resultado no iba a ser que nos hemos quedado sin recambio generacional, ¿no? En buena parte de los centros, ¿no? En el centro de Madrid ya hay más pisos turísticos que niños, que no me creo este titular, quiero decir, es un titular muy sesgado, ¿no? Al final no podemos comparar dimensiones porque evidentemente los niños eh, tienen un recambio generacional mucho más acelerado que un piso turístico que normalmente, pues, cuando se abre se queda durante mucho más tiempo, ¿no? Pero bueno, sí que yo creo que nos entendemos, ¿no? Como eh, igual que ese periódico adaptado simplemente al tránsito, adaptado simplemente al clic, pues muchas de nuestras ciudades buscaron solo el paso, ¿no? Y cuando buscas solo el paso y cuando todas las estrategias van dirigidas al paso, al tránsito, la permanencia se vuelve difícil. Y cuando la permanencia se vuelve difícil, la vida residente acaba desapareciendo, ¿no? Prácticamente parece una heroicidad, ¿no? Y cuando la vida residente acaba desapareciendo, pues el recambio generacional es imposible. Eh, Decía al principio, eh, el debate de si turismo sí o turismo no es un debate superado. Es verdad que lo que no está superado, y creo que esto es una tensión evidente y que yo no pretendo resolverla porque creo que es más interesante generar el debate que dar una solución crecepelos mágica, pero el debate que sí que está en nuestro día a día ahora mismo es hasta qué cifra es recomendable eh, seguir creciendo turísticamente, ¿no? Yo añadiría otra pregunta, que es hasta qué punto nuestras ciudades pueden controlar o guionizar ese crecimiento, ¿no? Porque yo creo que aquí tenemos un cierto desconcierto, tenemos una cierta confusión, ¿no? En el que hemos pasado a creer que la ciudad tiene el control total sobre la gente que viene a nuestra ciudad o incluso que la ciudad, solo por el mérito propio de la ciudad, la gente viene a nuestros lugares, ¿no? Cuando todos sabemos que hay una proporción alta de personas que viajan a una ciudad o a otra dependiendo de factores muy aleatorios y muchas veces tienen que ver con las conexiones aéreas o con circunstancias que apenas implican al destino, ¿no? Y en ese otro debate de hasta cuánto crecer, hasta qué cifra, me parecía muy simbólico lo que decía Joan Gaspar, hasta hace poco presidente de la Fundació Turisme Barcelona, también fue presidente del Fútbol Club Barcelona hace algunos años más. Le preguntaban en el país justo por eso, ¿no? ¿Qué cifra es nuestro techo, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos crecer? Y él daba una respuesta muy lógica. Él lo que decía es, eh, esto es como la Coca-Cola, ¿no? Decía, tenemos que ser conscientes de que cuando vendes un producto, la Coca-Cola, por ejemplo, lo haces para vender el máximo número de Coca-Colas. Por tanto, cuando promocionas Barcelona, intentas vender la ciudad al máximo número de gente. Y él, que se dedica a vender Coca-Cola, que su negocio es vender Coca-Colas, es lógico ese discurso. Pero
esto forma parte de esa misma confusión, una especie de bilocación, diría, en el que hemos creído que una ciudad es un operador turístico, ¿no? Y una ciudad tiene que tener operadores turísticos, pero una ciudad no puede comprar este discurso. Una ciudad no puede comprar este discurso porque su beneficio no depende solo de, de cuánta gente ve pasar por su calle, ¿no? Tiene que aplicar letra pequeña, ¿no? Tiene que ser más ambicioso con sus aspiraciones y tiene que entender, desde luego, que el éxito es algo más o que el éxito tiene que depender de algo más. Eh, Hasta ahora hemos hablado de lo que nos ha ocurrido, ¿de acuerdo? De lo que nos ha ocurrido. Eh, Obviamente quería poner el acento en la realidad comercial, ¿no? Y en hasta qué punto este proceso, que yo creo que es muy evidente, ¿no? Y cualitativa y cuantitativamente ya muy medible, eh, este proceso hasta qué punto nos está llevando a un destino en el que la oferta comercial se parece demasiado. Siempre escuchamos esto de, no, es que voy a Lisboa, voy a Barcelona, voy a tal, y me parece prácticamente la misma ciudad, ¿no? Paseo por el centro y es prácticamente todo lo mismo. Evidentemente hay un punto de exageración, pero sí esa percepción está basada, ¿no? En ciertos hechos reales. Y yo siempre, cuando me preguntan algunos grupos municipales de algunas ciudades, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que en los centros de nuestras ciudades no solo hayan pues, las típicas franquicias de chuches o las tiendas de yogur helado? Porque, claro, llegamos a esta realidad prácticamente calcada ciudad tras ciudad, en el que vemos como nuestro espacio más representativo, aquel espacio, aquella geografía que representa la cultura de valores de un lugar, prácticamente apenas tiene que ver con esos valores, ¿no? Estos titulares que escuchábamos hace poco de que la Gran Vía de Madrid estaba copada por el 65% de sus comercios no tenía ningún título en español, ¿no? O como en la milla más comercial de Valencia, solo el 39 tenían el rótulo en español, por 30 en inglés, 6 en italiano, 4 en francés y 2 en valenciano. Bueno, yo a estos grupos municipales siempre les respondo lo mismo. No disparemos contra las tiendas de yogur helado. Es decir, lo que nos tenemos que preguntar es por qué en esos espacios paradigmáticos solo hay personas que necesitan yogur helado. O lo que es lo mismo, si una ciudad quiere tener algún tipo de soberanía sobre sus espacios más paradigmáticos, tiene que tener un guión. Tiene que tener un guión para esos espacios. Y ese guión debe pasar por asegurar eh, el sustrato mixto, es decir, que haya diversidad de personas. Y para asegurar esa diversidad de personas, creo que estaremos de acuerdo, necesitamos estimular que sea posible que haya residentes, que haya personas estables, ¿no? Porque también muchas veces escucho esto de, bueno, la gentrificación siempre ha existido. Eh, y es cierto que las ciudades, como espacios de aglomeración, como espacios en los que el movimiento poblacional es constante y por tanto unas capas, normalmente por una cuestión de renta, unas capas sustituyen a otras y un barrio que era humilde de repente se convierte en un barrio de moda y la gente que vivía ya no puede vivir allí. Esto sí, en parte, muy a grosso modo, en parte es lógico, en parte es un proceso inherente a nuestras ciudades, pero lo que no venía siendo tan inherente y a lo que no estamos acostumbrados es que esa sustitución se produzca por gente en tránsito en lugar de residentes. Es decir, hasta ahora teníamos barrios en los que pasara lo que pasaba, había una población estable que sustituía a otra población estable. Ahora esto ya no ocurre. Ahora tenemos una población estable que en buena parte se ha retirado de los centros de las ciudades por motivo de renta. También, desde luego, esto ocurre igual, vosotros lo sabréis mucho mejor que yo, con los equipamientos comerciales. En buena parte por motivos de renta ha habido un repliegue eh, a favor
de otros comercios que tampoco buscan, claro que no, esa población estable, porque es menos rentable, no nos engañemos, ¿no? Por tanto, lo que buscan es el tránsito. Por tanto, tenemos este marco. Necesitamos rótulos en inglés porque nuestro público no es el público de la ciudad, es un público internacional. Y por tanto, por eso digo, no disparemos a las tiendas de yogur helado, preguntémonos por qué solo hay personas que quieren yogur helado. Eh, y esta realidad que ocurre en los comercios prácticamente ocurre en cualquier otro sector. Y me explico. Vemos como la ciudad y el comercio cada vez está en menos manos. Cada vez hay mayor concentración empresarial. Y, y esto nos lleva a un riesgo que ya también tenemos, ya podemos medirlo, ya podemos testearlo. Es el riesgo de la falta de diversidad, de la necesidad de actuar a corto plazo porque necesitamos resultados a corto plazo, porque buena parte de las grandes apuestas comerciales en el centro de nuestras ciudades tienen como objetivo conseguir rentabilidades a corto plazo. Por tanto, será más rápido, será un atajo repetir fórmulas que sabemos que ya funcionaban. Lo estamos viendo en general, ya digo, en todo el sistema económico, ¿no? El porcentaje de empresas nuevas ahora es en torno al 8%, mientras que en los años 90 estábamos en el 14%, ¿no? Es paradójico que en la era de las startups realmente tenemos menos startups. Y esto en buena parte viene dado por una cultura de la repetición, por apuestas, lo veremos mejor a continuación, eh, por apuestas que están en muy pocas manos. Normalmente la hostelería, el sector de la hostelería nos permite entender bien una sociedad, porque es muy amplio, es lo suficientemente permeable, lo suficientemente transversal como para, entendiendo lo que ocurre con nuestros negocios hosteleros, entender casi una sociedad, ¿no? Y hasta ahora también veníamos diciéndonos, contándonos que el de la hostelería era un negocio muy, 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 muy diversificado, un negocio muy democrático, ¿no? Porque bueno, aquí unos datos, ¿no? Tenemos más o menos en España en torno a 232.000 empresas que se dedican a la hostelería y prácticamente el 96% tienen menos de 10 asalariados. Eh, um, Hay muchos pequeños negocios de hostelería, ¿no? Y eso puede estar bien, ¿no? Porque precisamente o al menos hasta ahora, ha garantizado que esa especie de espacio interior-exterior, ¿no? Ese intermediario que sois los comerciantes y son también los bares y restaurantes, pues ha permitido que se extienda lo suficiente como para que pequeños negocios generen conexiones locales. Pero claro, cuando vamos a la letra pequeña nos damos cuenta de que esa diversificación cada vez lo es menos. 12 grupos en España controlan 4.400 restaurantes. De esos 12 grupos, solo dos no están participados por inversiones de capital riesgo. Y nos damos cuenta que aunque solo tenemos un 0,1% de empresas de hostelería con más de 250 asalariados, ese 0,1% representan el 17% del valor añadido bruto que se está generando en la industria de la hostelería. Por tanto, ya digo, cada vez negocios en menos manos, cada vez riqueza en menos manos, por tanto, cada vez mayor índice de concentración y cada vez, y este es el verdadero problema, menos diversidad, cada vez más aversión al riesgo, cada vez, por tanto, menos innovación. Por esto también, cuando las ciudades plantean sus estrategias, tienen que entender esto, tienen que entender que si dejan el centro de sus ciudades en pocas empresas, que al final es lo que viene ocurriendo, el tipo de comercio que tendremos cada vez será más similar, más parecido. A mí me encanta la arquitectura y en los últimos meses estamos escuchando mucho la expresión de bloque cebra. eh, y me parece muy significativo, porque viendo estas imágenes podemos advertir también hasta qué punto nuestra realidad comercial puede llegar a parecerse a esto. Eh, que esto me parece casi los test que nos hacen cuando entramos a algunas páginas, ¿no? El CAPTCHA este
para ver hasta qué punto somos humanos o no, ¿no? El bloque Zebra es esa idea de arquitectura en molde, absolutamente homologable a cualquier lugar, estructurada de manera que los costes no se desvíen demasiado y, por tanto, que el tiro vaya al centro de la diana, es decir, que sea una apuesta con poco riesgo, ¿no? Eh, pero claro, esta realidad arquitectónica es una realidad donde la idea de lo local, la idea de ciudad, la idea de cultura del lugar no existe. Podría estar, y a mí me pasa, ¿no? Que voy a Burgos o voy a Sevilla o voy a Valencia o voy a Barcelona y me encuentro, sobre todo en espacios un poco metropolitanos o periurbanos, me encuentro con estos edificios cada vez más, ¿no? Y al final no importa, no importa en qué lugar estás, ¿no? Esto me parece triste, ¿no? Porque, primero porque nos lleva a perder nuestra identidad, pero sobre todo nos lleva a dejar de dar soluciones específicas para nuestra propia sociedad. Y voy acabando, porque claro, hablamos de todo lo que ha cambiado, ¿no? En los últimos 20, 25 años, pero yo creo que es momento también de comenzar a pensar en lo que está por cambiar en los próximos 20, 25 años, ¿no? Escuchamos, por ejemplo, cuando en el debate, obviamente sistémico, obviamente vital, ¿no? En el debate sobre la vivienda, escuchamos muchísimos dogmas de los años 90, soluciones preconfiguradas en base a nuestro sistema de valor, ¿no? Entonces, si pensamos de una manera, pues tenemos este tipo de soluciones, y si tú piensas de otra manera, pues tenemos este otro tipo de soluciones. Pero para estos 20, 25 años que están por llegar y donde las cosas, desde luego, van a seguir cambiando, y este proceso, desde luego, si nuestra ciudad no es capaz de recuperar su capacidad de guionizar, pues va a seguir perdiendo soberanía y va a seguir perdiendo capacidad para que sus ciudades tengan diversidad. Eh, en estos 20, 25 años próximos necesitamos ser un poquito más atrevidos, es decir, darnos soluciones que estén fuera de lo que hemos hecho hasta ahora. Otro debate súper recurrente, y no quiero entrar en ello porque para mí yo creo que está más que superado, que es el de la tasa turística, ¿no? Tasa turística sí, tasa turística no. En España todavía estamos dándole vueltas según también el planteamiento de cada territorio. Eh, yo creo que el punto está en tasa turística para qué. Y hace poquito tiempo me pareció interesante, ya digo, no quiero aquí aportar soluciones mágicas porque creo que no existen, ¿no? Sino que para asegurarnos la diversidad y la diversidad comercial necesitamos un pool, un pack de soluciones distintas y de soluciones interconectadas. Pero hace poco tiempo vimos como la tasa turística, la ley de la tasa turística catalana introducía una variación. Hasta ahora la tasa turística, el 100% de esa tasa turística, de esa recaudación, iba a la promoción turística. Es decir, era una manera de fomentar más divulgación sobre nuestra capacidad para acoger turistas, ¿no? Era un poco extraño porque en algunos territorios se llegó a trasladar la idea de que la tasa turística era para frenar, era para que vinieran menos turistas, ¿no? Realmente absurdo, porque precisamente la tasa turística, el, el- el interés que tenía, o al menos fundacionalmente, era precisamente para atraer más turistas, porque es una tasa promocional. Pero hemos empezado a cambiar ese 100% a la promoción turística. La ley catalana ha introducido que el 25% de la recaudación está destinada a políticas en el ámbito de la vivienda. Y, perdonad, y ya digo, eh, desde luego es muy pronto, ¿no? Para valorar este tipo de modificaciones, hasta qué punto, por ejemplo, van a ayudar a estimular el mercado de la vivienda, porque desde luego solo con esto no haremos nada. Pero lo pongo como ejemplo de hasta qué punto necesitamos cambiar aquello que era inamovible, de hasta qué punto necesitamos soluciones imaginativas. Y acabo ya, antes de que entremos en debate, acabo con un síntoma. A mí me gusta también muchísimo todos los fenómenos que suceden alrededor de la cultura, porque también tienen una alta capacidad para contar de qué manera nuestras sociedades y nuestras ciudades cambian y se transforman.
Oasis, sabéis que Oasis volvió el año pasado y el verano pasado hizo los últimos meses hizo una gira mastodóntica, una gira con un éxito increíble. Eh, y ciudades como Birmingham eh, sintieron, incluso está ya cuantificado, ¿no? El beneficio que había tenido la gira Oasis en el impacto económico en sus ciudades y cómo había dinamizado sus centros. Eh, pero leía que al mismo tiempo que había esa sensación de euforia, porque Oasis había vuelto a Birmingham, eh, como 125 salas de conciertos habían cerrado en el último año, como el 44% se había declarado en pérdidas operativas y cómo de los 34 locales en los que Oasis tocó en su primera gira, ya solo existían 11. Es decir, esa diversidad, estamos hablando de salas de conciertos, pero podemos hablar de equipamientos comerciales, cómo esa diversidad está en peligro. Eh, y esa diversidad solo puede conservarse recuperando la idea de guión propio y solo puede recuperarse abandonando esa percepción de que el éxito de nuestras ciudades depende del tránsito, de que el éxito de nuestras ciudades depende que haya mucha gente de paso, de que el éxito de nuestras ciudades depende que haya mucha gente que pasa unos días en nuestra ciudad y que nos traslada la idea de que nuestra ciudad es un gran lugar para vivir. A mí me parece que una ciudad tiene que ser una buena marca, pero una ciudad es una buena marca como consecuencia. Primero tiene que ser una buena ciudad. Por tanto, primero tiene que garantizar que sus ciudadanos puedan vivir, que sus ciudadanos puedan tener un comercio con una cierta raíz local y en consecuencia, claro, luego hablemos de la marca. Pero aquí hemos invertido completamente la ecuación. Y ya digo, toda esta charla, mi propósito no era dar una solución mágica, mi propósito no era venir a contar cómo hay que hacer las cosas, sino mi propósito era trasladar la idea de guión propio, la idea de cultura del lugar y la idea de cómo medimos nuestro éxito. Porque, ya digo, soy un gran creyente de la importancia de las narrativas para definir políticas municipales, nos guste más o nos guste menos. Los relatos son el zaguán, son la previa a la definición de la agenda política. Pues tenemos que discernir, debatir hasta qué punto necesitamos recuperar ese guión local. Nada, simplemente muchas gracias por escucharme. Creo que me he pasado 5 o 10 minutos y si queréis empezamos un poco a generar el peloteo de preguntas y bueno, sobre todo a escucharos más que otra cosa. Así que mil gracias. Muy Gracias a bien, ti, Vicent, que has muchas cumplido gracias, además Vicky. nada, no te has pasado nada, has estado en tiempo perfectamente. Vale, pues Agustín, no sé si querías decir algo. Sí. no, yo creo que damos pie un poco a que haya preguntas y yo creo que bueno, hay muchos temas que has tratado y que seguramente hay muchas de las personas que han seguido el webinar que querrán plantearte cuestiones aquí, así que vamos a dar paso a ellos, que tenemos un tiempo limitado y creo que es interesante que cada uno pueda participar. Estupendo. Cuando quieras, Pues Carmen. podéis participar si queréis a través del chat o a mano alzada y con la cámara, como prefiráis. No sé si hay alguien que con toda la batería de temas y de titulares y de cuestiones que ha planteado Vicent, seguro que tenéis. Recopilo algunas cosas. Has dicho que el turismo no era, que esa no era el debate sobre turismo sí o no, sino sobre el cómo, sobre esa letra pequeña. Has hablado de la marca ciudad versus la marca sin ciudad, de algo súper interesante, yo creo que para todos los que estamos un poco trabajando en centralidades urbanas, que es el tránsito versus la permanencia, o cómo se combinan un poco esas. Para nosotros sería la proximidad y la atracción, ¿no? Cuando hablamos en términos de comercio, Tal sobre cual. la concentración y la pérdida de diversidad, que es otro tema que cuando hemos hecho la reflexión de AGQ pues ha salido constantemente, ¿no? Esa tendencia a que se concentre la actividad en menos manos y por tanto haya menos diversidad. Y algo que también me ha parecido muy interesante, cómo eso está, digamos,
produciéndose por una aversión al riesgo, ¿no? Y en consecuencia llevándonos a ser menos innovadores, ¿no? Por tanto, no sé, ¿alguien quiere empezar a comentar alguna de estas cuestiones? Has dicho muchas más, he resumido así rápidamente, pero... Tienes capacidad de síntesis. ¿Puedo? Es que no encuentro cómo levantar la mano. Nuria, ¿no? adelante. Nuria, sí. Por Adelante, incontinencia, te oímos. ¿verdad? Unas felicidades. Me ha encantado la reflexión que nos ha hecho Vicente y ya sé que el libro me voy a leer el siguiente. O sea, y encuentro Muchas muy gracias. interesante el paralelismo que nos has hecho con los periódicos. Es altamente pedagógico. Y bueno, yo pienso que hay muchas cosas que reflexionar, pero ya digo, quería felicitarte porque es una nueva, pienso que has hecho muchos paralelismos de una nueva mirada y el comportamiento este de influencers, y es verdad, se ha caído en esto, pero bueno, hasta que alguien no te lo dice como nos lo has resumido tú, no haces clic. O sea que felicidades, no era aportación, sino ya digo, pienso que la idea esta del cambio de los periódicos y cómo han sido capaces de salir del clickbait y hacer un nuevo modelo de negocio, yo pienso que en AGECO tenemos que darle vueltas y hacer propuestas para las ciudades. Gracias. Gracias, Nuria. ¿De qué ciudad eres? Tarrasa. Tarrasa. Sí, a ver, el tema de los periódicos, obviamente yo tengo el sesgo porque es una realidad que conozco y que más o menos toco en mi día a día, pero sí que creo que es un buen espejo. Es un buen espejo porque la realidad periodística, o la industria periodística más bien, va mucho más rápido. Quiero decir, su manera de canalizar esa idea de tránsito o esa idea de permanencia, claro, ha tenido que ser mucho más rápida, ¿no? Porque al final un periódico, pues bueno, se hace antes cada día, ahora pues prácticamente cada minuto, ¿no? Y ya digo, todavía estamos en esa tensión, no se ha resuelto desde luego, pero sí ya se ha decantado la industria. Tenemos periódicos que simplemente, bueno, habría tres grupos, ¿no? Pero periódicos que simplemente siguen andando en esa misma idea de, bueno, contenido clickbait, consumo rápido. Primero han perdido todo su prestigio, es decir, pueden tener muchas visitas, pero realmente no. Han perdido su marca, han perdido su reputación. Tenemos un segundo grupo de periódicos que, bueno, básicamente dependen, lo digo en confianza, pero es una realidad, ¿no? Dependen de las ayudas públicas, sobre todo de las ayudas autonómicas, por tanto, pues bueno, es otro modelo y ahí su destino principal, obviamente, es generar un contenido de loa al dirigente autonómico o dirigente municipal. Y el tercero, que me parece el interesante y el que de verdad está empezando a ser más rentable, que ya digo, que es el periódico que busca la suscripción. Y yo precisamente hace tiempo, ¿no?, que vengo pensando en esta idea de un ciudadano no es un suscriptor, por favor, no me entendáis esto porque no quiero reducir nuestro rol como ciudadano al de mero suscriptor, pero evidentemente pagamos, ¿no? Pagamos nuestros impuestos y tenemos una vocación de permanecer, ¿no? Por tanto, de generar comunidad. Y yo creo que esa idea es la poderosa, ¿no? De entender que obtenemos más cuando apostamos por la permanencia, porque obtenemos más valor, Por tanto, dentro de esa estrategia de cómo guionizar nuestras ciudades, yo primero, más allá de todo, creo que el primer paso precisamente es esto, ¿no? Es recuperar guión, recuperar soberanía local, recuperar hasta qué punto podemos hacer más o podemos hacer menos. Yo estoy muy cansado de escuchar es que no podemos hacer nada. Aunque sea narrativamente, que yo siempre hablo de embarrar el campo, tiene efectos, es decir, narrativamente podemos empezar a tener una idea propia, no simplemente dejarnos llevar, ¿no? Y esto en poco tiempo veríamos las consecuencias, desde luego a nivel comercial, desde luego a nivel habitacional. Entonces, primero tenemos que saber qué modelo, ¿no? Nos quedamos en el modelo de tránsito, por tanto, seguiremos generando contenido dirigido al clickbait o queremos generar un contenido con alto valor añadido, ¿no? Y por tanto un contenido basado en la permanencia y en los proyectos a largo plazo. Y otra cosa que quería añadir, si me permitís, nos has introducido también un tema que pienso que es interesante y que está muy conectado con lo que está pasando con el comercio, que es el tema de la aversión al riesgo y cómo nuestra autoestima está vinculada a cómo nos juzgan los demás. Yo pienso que nuestros políticos están
asentados también en esa aversión al riesgo. Y como las redes sociales lo vuelven todo como muy inmediato, muy... bueno, el juicio es ipso facto y escandaloso, se adoptan políticas muy garantistas y entonces también, o sea, me has hecho pensar en un par de planes estratégicos de comercio, uno que se está cociendo y el otro que se ha aprobado, pero que los dos se están viendo, uno se vio muy condicionado, lo que se aprobó no es nada innovador, no es nada visionario, porque fue el que al final, con todos los miedos habidos y por haber, terminaron apoyando a las fuerzas políticas. Y eso pienso que nos marca y afecta mucho a lo que pueda ocurrir en el sector del comercio. Sí, a mí la idea de perder la capacidad de arriesgar me preocupa mucho, ¿no? Porque al final yo le llamo cultura de la repetición, pero estaremos replicando fórmulas constantemente. Yo nunca me gusta dirigirme solo a los políticos, ¿no? O tal, pero creo que nos podemos entender cuando hablamos de grupos de interés, cuando hablamos de agentes de una ciudad de todo tipo y desde luego incluyendo también a representantes públicos. Me parece muy interesante lo que dices, esa adicción a la inmediatez, yo le llamo adicción al azúcar, ¿no? Tiene el mismo sentido cuando hablaba de la Coca-Cola, digo, claro, es que al final es una adicción constante al azúcar, que es ese resultado inmediato, ¿no? Por tanto, genero contenido desde los altavoces municipales que tienen como pretensión conseguir resultados muy, muy, muy inmediatos y por tanto estoy perdiendo la escala del largo plazo. Y en una ciudad, la escala a largo plazo diría que es el sustrato elemental, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de estrategia viable si no estamos trabajando la escala a largo plazo. Y ahí, y acabo con esto, Nuria, ahí sí que yo agradecería o sí que pediría a representantes públicos, pero no solo, eh, que tengan una capacidad de divulgar o de transmitir de manera didáctica eh, la necesidad de experimentar. Es decir, estamos en un marco, yo soy muy machacón con lo de los 20 o 25 años, pero aunque parezca que ha pasado ya, que han pasado 2 décadas, tal, pero lo que nos ha ocurrido es muy gordo. No en un sentido solo negativo, que no, es muy gordo en cuanto a una dimensión, un cambio de una dimensión muy grande. Hasta ahora buena parte de nuestras ciudades se habían tirado siglos y siglos jugando a lo mismo, con estrategias que más o menos les sabía, pues, obviamente con vaivenes, claro que sí, pero sabiendo a qué tenían que jugar, ¿no? Ahora las reglas del juego han cambiado por completo, ¿no? Por tanto, necesitamos hacer cosas diferentes. Por tanto, introducir un grado de experimentación, de riesgo, al que entiendo que no estamos acostumbrados. Pero a mí me gustaría escuchar que un alcalde, que un representante público mira a los ojos a su ciudadanía y le diga, no sabemos si esto va a funcionar como esperamos, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos hacer las cosas de manera distinta porque si las seguimos haciendo igual, no va a funcionar. Y claro, ahí ya entramos en algo que no quiero entrar porque nos da para toda una mañana de debate, de hasta qué punto, claro, las herramientas, es decir, la misma estructura que hasta ahora ha servido, hasta qué punto nos pueden seguir sirviendo, ¿no? Porque yo también me encuentro con muchos representantes públicos que me trasladan esto de, con lo que hay no podemos hacer más. Y me refiero a estructuras administrativas, pero también me refiero a corpus normativos, ¿no? Y yo ahí también siempre tiendo a pensar, bueno, las normas nos las hemos dado a nosotros mismos para que nos permitan avanzar o al menos organizar la sociedad de una manera óptima, ¿no? Por tanto, sí, también, claro que es momento para debatir ciertas normas, ¿no? Y claro que es momento para ser algo más atrevidos o algo más innovadores en qué tipo de normas nos vamos a dar a nosotros mismos como sociedad. Gracias, Nuria. Elisen. No sé si hay alguien más en el chat, no lo veo, no sé si hay alguna cuestión. Había visto antes en imagen a Jordi, no sé si quería hablar o ha salido simplemente, me ha salido aleatoriamente. Yo creo que algunas de las cuestiones que estás planteando fueron precisamente el origen
de este proceso de reflexión que hemos llevado a cabo en AGECU, y es que efectivamente si las centralidades urbanas están cambiando, las herramientas de los profesionales que estamos trabajando en ellas, las herramientas, los objetivos, los planteamientos, etcétera, tienen también que adaptarse, si no, no vamos a poder conseguir, ¿no?, objetivos ni cambios, etcétera, ¿no? Y yo, bueno, lanzaba aquí también porque muchas de nuestras centralidades se han movido históricamente entre lo que hablábamos antes, entre la proximidad y la atracción, ¿no? Necesitan al residente, pero también necesitan al visitante. Quizás hasta hace unos años había un equilibrio y siempre se aspiraba como a tener más atracción, a ser más atractivas, ¿no? Eso en nuestro discurso también lo hemos hablado mucho, no sé, es constante, ¿no? Un entorno comercial atractivo, que tiene capacidad de que venga gente de otro sitio y tal. Pero está claro que en algunas ciudades y en algunos entornos en los últimos años este equilibrio, bueno, pues digamos que se está trasladando hacia esa escenario que comentabas, ¿no? ¿Dónde vemos, dónde está esa línea fina o cómo podemos mantener la esencia local y garantizando una atracción saludable, ¿no? Sin estar absolutamente dependientes ahí? No sé si lo lanzo a todos, no avisen, un poco para que abrimos el debate y la reflexión. No sé si alguien quiere contar alguna experiencia desde su centralidad, desde su municipio. Yo creo, Carmen, desde luego que esa tensión, creo que la mejor manera de superarla es precisamente que esté, es decir, que sea permanente, que estemos pensándola. Y sí que me da la sensación de que muchas veces se queda en una, y esto también me parece bastante estéril, ¿no? Se queda en una cuestión puramente estética, ¿no? De, bueno, pues ya digo, ¿no? Cuántos rótulos tenemos en inglés o cuántas tiendas de yogur helado. Pero yo creo que el key de aquí está en esa libertad competitiva de la que hablo. Es decir, al final, y entiendo que también es parte de vuestra realidad, ¿no? Hay negocios, pues, quizá más pequeños, pero no necesariamente pequeños, ¿no? Que están dejando de poder competir porque sus rivales en esos territorios son tan grandes o son tan mastodónticos que pueden competir de una manera que pertenece a otra liga, ¿no? Yo creo que aquí ya hablaríamos de políticas de estímulo, ¿no? Pero creo que también tenemos que garantizar esa cierta libertad competitiva, ¿no? Y si podemos competir entre animales de distintas razas y animales de distinto tamaño, esto quizás será la mejor garantía o el camino más rápido para que ese equilibrio que tú dices entre tránsito y residente, entre atracción y proximidad, pueda darse, ¿no? Porque no vamos a dejar de discutir sobre ese equilibrio. Quiero decir, esa búsqueda del equilibrio va a ser permanente y las próximas décadas pues, van a estar basadas, ¿no? en ese debate. Claro, lo que no queremos perder es precisamente el debate, ¿no? Lo que no queremos perder es la posibilidad de que haya un equilibrio. Y sí que es verdad que hay ciudades y yo creo que todos vosotros que estáis muy pendientes de este tipo de realidades, ya hay ciudades donde en espacios concretos, desde luego, se ha perdido de cualquier capacidad de equilibrio, ¿no? Y esto es precisamente lo que tenemos que evitar a nivel general. Y Veía Jordi, ¿no? Concretamente Jordi, ¿quieres? No veo la mano, o veo una. Vale, lo ha puesto en el chat. Pregunta si los grandes consumidores de azúcar son los ciudadanos y si es así, las ciudades, su gobierno son los camellos, o heavy, pero... ¿Cómo era el segundo, lo de los camellos? ¿Cómo era? Si los grandes consumidores de azúcar son los ciudadanos, si es así, las ciudades o su gobierno son los camellos, son los que están proporcionando ese azúcar. Bueno, yo creo que también son adictos, ¿no? Yo creo que la adicción al azúcar precisamente viene por esas administraciones que al final yo creo que también en parte son víctimas. Es decir, estas 2 décadas yo creo que a muchas de estas administraciones les ha golpeado de una manera severa, es decir, les ha llevado al desconcierto, les ha llevado, ya digo, a dejar de saber cómo guionizar su ciudad. Y por esto vemos, hay muchos modelos, ¿no? Al final, vamos, hay tantas ciudades como gustos, pero
hay ciudades que simplemente ponen alfombra roja, es decir, bueno, aquí que cada uno haga lo que quiera y fenomenal. Y hay ciudades que son conscientes pero que no saben cómo actuar, ¿no? Por tanto, esta idea de, bueno, el metaverso es moderno, pues el metaverso, de una manera errática, de una manera puramente adaptativa, ¿no? Sin ningún principio estratégico. Y por tanto yo creo que es interesante, y me gusta mucho, Jordi, ese intento de paralelismo, pero es interesante entender que muchas de las administraciones precisamente son las que se han vuelto adictas al azúcar, a, como decía Nuria, a la inmediatez, al cortoplacismo. Y precisamente yo le doy mucha importancia a que sean capaces de generar discursos, relatos, narrativas, y por tanto trasladarlas, que ocupen una escala de tiempo mucho más duradera, ¿no? Porque ojalá, no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil, pero quizá empecemos a acostumbrarnos a otras cosas, ¿no? Y ya no nos valga. Creo que ha empezado a dejar de valernos en muchas partes, ¿no? Pero ya no nos valga con que nos digan que somos la mejor ciudad del mundo para vivir, para aplaudir y decir, pues nuestra ciudad va bien, todo está bien, ok, no hace falta ser mucho más atrevidos en nuestras políticas municipales porque las cosas van bien. Ojalá, pero ya digo, la administración es la primera que tiene que dejarse. El azúcar está bien, a mí me gusta el azúcar, pero en dosis moderadas, en dosis moderadas. Muy bien, gracias Jordi por la pregunta. No sé si no veo ninguna más en el chat. No sé si hay alguien más que quiera aportar alguna cosa. Carmen, yo decía, hola Vicente, yo soy Patricia, soy de Vitoria. Hola, Patricia. Buenas. Yo, bueno, aquí en el norte el concepto era, bueno, pues como, bueno, sí que Donosti está como está, Bilbao tiene, bueno, yo en Vitoria menos, y el planteamiento están optando por la estrategia por poner el apellido de turismo sostenible, ¿no? Y responsable. Y toda la estrategia de próximos años parece que parten desde ahí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué se entiende desde ahí, ¿no? ¿Qué desde una visión un poco más elevada, que es la de solo poner el apellido, ¿no? Estuve justo en San Sebastián hace pocas semanas en una charla. A ver, turismo sostenible, lo que no quiero es que sea un eufemismo. Quiero decir, si el objetivo de... Yo creo que todas las ciudades ya empiezan a hablar de turismo sostenible y prácticamente es un denominador en el que si estás fuera, pues es que no vas a poder ser turística, ¿no? Casi es una nueva manera de conjugar el mismo verbo que antes. Ya digo, yo lo que quiero es que no sea un autoengaño, la idea de turismo sostenible. O sea, es decir, la idea de turismo sostenible tiene que... yo creo que la mejor manera de llevarse a la realidad o de aterrizarse, voy a ser un poco atrevido, pero creo que viene precisamente por poner menos el foco en el turismo. Es decir, poner más el foco en nuestra realidad cotidiana, en nuestra estrategia de ciudad. Eh, lo que creo que no nos hace bien es que el turismo sostenible sea una especie de trampantojo de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y ahí aprovecho, Patricia, para introducir otra cosa que bueno, a mí también siempre me gusta decirlo, ¿eh? El turismo es un éxito para las ideas progresistas. Me explico. El turismo está emparejado a la idea de tener más tiempo para nosotros mismos. Es decir, tener más tiempo de ocio, por tanto, no estar solo trabajando y trabajando durmiendo, ¿no? Es un progreso social. Por tanto, creo que también, porque evidentemente, ¿no? Y todos somos conscientes de algunos discursos que al final que parece que la única idea de afrontar el turismo es diciendo a los turistas que no vengan, ¿no? Y esas mismas personas yo luego me las veo pasando un fin de semana en Edimburgo, ¿no? Y digo, bueno, no entiendo, ¿no? Esa incoherencia personal. Pero una cosa es que sea un progreso social y otra cosa es que ese progreso acabe con otro progreso, que es poder ser vecino. Yo creo que cuando también se habla mucho de ciudades con turismofobia, ¿no? Digamos, yo estoy en contra de la turismofobia, pero también estoy en contra de la no sé cómo llamarla, de la vecinofobia, ¿no? Pues si turismo sostenible es vamos a cuidar más la ciudad
y no vamos a poner todos los huevos en la misma cesta, te compro la idea de turismo sostenible. Si turismo sostenible es otra etiqueta para seguir haciendo lo mismo, pues nos estamos siguiendo engañando. Y esto es lo que quiero, letra pequeña y de qué va acompañado ese turismo sostenible. Me viene a la cabeza lo que ocurrió en Málaga hace unos meses. Málaga a mí me interesa muchísimo porque ha vivido un proceso muy acelerado, un proceso de cambio, de generación de modelo, de generación de marca muy interesante. A mi modo de ver, muy exitoso como marca, con dudas sobre ciudad. Es decir, para mí es el paradigma perfecto de hasta qué punto la marca y la ciudad no son lo mismo, ni se pueden trabajar igual. Entonces el ayuntamiento, el equipo de gobierno municipal de Málaga hace poco tiempo, hace unos meses, publicó un informe desde el propio ayuntamiento en el que venía, pues bueno, a poner por escrito algo que era evidente, es decir, que empezaba a tener, sobre todo en el centro histórico, y quien haya estado en Málaga en los últimos tiempos es algo que se puede constatar de manera fácil, pues venía a constatar una pérdida de diversidad, una pérdida de raigambre local y luego pues un problema de aglomeración importante, ¿no? La solución que proponían o que se daban para sí mismos era diversificar las atracciones turísticas, es decir, desarrollaba un programa de atracción turística a partir de otros focos. Es decir, los barrios donde hasta ahora no iban los turistas, intentar que fueran los turistas allí. Esto es lo que hablo de caer en una especie en un efecto cul-de-sac por el que es imposible afrontar los problemas que causa un exceso de turismo sin salirnos de políticas que solo son turísticas. Es como lo que habla de la tasa turística, ¿no? Creemos que vamos a frenar el turismo, pero en realidad esa tasa turística iba a la promoción turística. Yo creo que aquí el problema es si tú como ayuntamiento estás reconociendo que tienes un problemón, que has homogeneizado en muy poco tiempo todo tu centro histórico, las soluciones no tienen que venir solo desde el enfoque turístico. Aquí tienes que integrar todas tus áreas de gobierno. O sea, me parece que no vamos a encontrar la solución por ahí, ¿no? Y el turismo no es un estanco que solo se puede abordar desde la visión o la política turística, ¿no? Y a esto me refiero, en que la marca es consecuencia de la ciudad y la ciudad nunca puede llegar a ser la consecuencia de la marca porque ya lo estamos viendo, porque no nos hace bien, nos empobrece, nos quita capacidad de generar ciudad. Y, por ejemplo, ¿qué ciudades, o sea, hemos puesto ejemplos malos, algún ejemplo positivo? Sí. Los ejemplos que he puesto malos tampoco los considero malos. Es decir, yo no me gusta juzgar hasta qué punto. Quiero decir, entiendo que muchas ciudades se dan para sí mismas modelos que a ojos de un tercero pueden no gustarnos, pero quiero decir, será esa ciudadanía la que tenga que juzgarlos, ¿eh? A mí me gustan siempre mucho y no son comparables a otras porque tienen escalas diferentes, pero siempre me gusta poner como ejemplo Pontevedra y Vitoria. No son ciudades súper turísticas, pero tampoco lo contrario, no son grandes ciudades, pero tampoco lo contrario, pero sí son ciudades que han hecho apuestas a largo plazo, que han optado por un modelo muy específico, el de Pontevedra más agresivo, el de Vitoria no tanto, pero que han tenido claro que querían jugar. Y son ciudades que entiendo, yo no soy de allí, por tanto siempre, ya digo, me gusta ser muy respetuoso y mantener mucha prudencia, pero sí que creo que son ciudades que no han perdido su capacidad para guionizarse y que han puesto en el foco a su propia ciudadanía. Y claro que son ciudades que padecen también la crisis habitacional, porque es un fenómeno interconectado a muchas más cosas. Pero sí son ciudades que hace 20, 30, 40 años incluso, en el caso de Pontevedra, se propusieron seguir una senda, tener una estrategia y la han defendido, incluso con colores políticos. En el caso de Vitoria creo que ha pasado por allí prácticamente todos los partidos posibles, ¿no? Y han seguido la misma senda. Eso es lo que me parece interesante. Luego los efectos a nivel cualitativo creo que también reflejan que son dos ciudades donde la calidad de vida, y no digo, la calidad de vida no es que vengan jubilados noruegos a decir que se vive muy bien allí, sino una calidad de vida factual
la calidad de vida también es un poquito mayor que en otra comparación con su contexto cercano. Siempre hablamos también sobre todo cuando nos referimos a política de vivienda, con Viena o Copenhague y tal. Yo ahí siempre, ya digo, adicto como soy a los asteriscos, me gusta decir, no vayamos a compararnos con lugares que tienen una renta media 2, 3, en el caso de Copenhague seguramente 4 o 5 veces mayor que nosotros. Es decir, a ver si vamos a tomar soluciones que nos van a arrinconar completamente o acabar de arrinconar a los que vivimos allí. Es decir, tienen que ser políticas que se parezcan a nosotros, no que se parezcan a otras sociedades, que esto también es algo a lo que somos, a lo que estamos muy habituados, ¿no? A querer comprar soluciones. El modelo de vivienda de Viena, fantástico. Bueno, rasca un poquito más. Vayamos a ver por qué Viena siguió esa política de vivienda, qué contexto tenía, por qué tomó esta serie de decisiones y a partir de ahí tomemos aprendizaje, pero no calquemos modelos foráneos simplemente porque nos parecen atractivos. Decía Vicent que Patricia precisamente nos habla desde Vitoria. No sé si... Desde Vitoria, pues, pues bueno, eso. Vitoria, no sé tu percepción, Patricia. Evidentemente, cuando estamos en un lugar, pues, tanto para lo bueno como para lo malo, tenemos la visión verdadera. Y yo ya digo, yo tengo la visión externa, pero no sé cuál es tu percepción. Aquí, por ejemplo, te iba a añadir que esta semana que se está haciendo el plan estratégico de turismo, el local, planteaban pues que toda la estrategia de Vitoria ha estado muy basada en el tema de la Green Capital, sostenibilidad, Sí. etcétera. Y ahora el planteamiento que estaban lanzando la consultoría era que teníamos que cambiar, que el tema de la sostenibilidad ya lo tiene todo el mundo y todas las ciudades, y que nosotros ahora tenemos que buscar una apuesta nueva, ¿no? Por el concepto de abandonar, bueno, imagino que no dejarlo de lado, pero bueno, es que tenemos que ver los resultados, ¿eh? Todavía no nos han enseñado el plan. Pero un poco el planteamiento de marca decían que siempre es green, pero que por qué no cambiar, ¿no? Y ser un poco más, bueno, pues ambiciosos, ¿no? Sí, Justo... Lo del lado y del otro. No, decía que justo, ya digo, ahora 1 mes y medio que estuve en San Sebastián, me sorprendió, hablando con el equipo de gobierno tal, me sorprendió, reconozco que bastante, que se fijaban en Málaga como modelo a seguir. Y a mí me pareció, lo reconozco, me pareció extraño, ¿no? Porque precisamente San Sebastián, todos los indicadores precisamente son a los que precisamente tienen que ver con ese turismo de calidad o con ese turismo sostenible. Es casi el modelo que quieren alcanzar el resto de ciudades, ¿no? Y es interesante porque también me da la sensación como un cierto, sí, el peligro de llegar a un cierto hartazgo con las propias soluciones que nos hemos dado, ¿no? Y seguro que pues, posiblemente Vitoria tenga que actualizar, ¿no? Su estrategia y posiblemente haya cosas que, claro, ya después de 20 años, pues se han quedado anquilosadas, claro que sí, ¿no? Pero, claro, cuidado con, ya digo, Málaga está de moda, vamos a parecernos a Málaga, ¿no? Pues no, es decir, sigamos pareciéndonos a nosotros mismos, es decir, o seamos capaces de garantizar que nuestra ciudad se sigue pareciendo a nosotros mismos, ¿no? No sé, y lo que me dices es, sí, justo me alimenta esa percepción que me llevé de San Sebastián, que La no parte sé. política de San Sebastián está diciendo que, o sea, ellos están reconociendo, consideran que tienen un problema, que se nos ha ido un poco de las manos el tema turístico en San Sebastián, Sí, incluso en Bilbao, porque bueno, sí que se está produciendo esa salida. Hasta ahora no ha habido, sí, se ha y empezado a... 20 años, y ahora sí que se está produciendo esa salida de la población de determinadas zonas. La gente en Donosti no quiere ir a potear, no quiere ir por la zona central, sino que se va buscando los barrios. Y bueno, y Bilbao, pues el otro día hablábamos un poco lo mismo, ¿no? Que el casco viejo, que siempre ha sido la zona por excelencia de poteo, de dar una vuelta, pues ahora parece que también en el tema comercial, etcétera, como que se está quedando un poco, pues eso, homogeneizando, ¿no? Entonces eso, sobre todo en las dos grandes, lo plantea. Yo aquí en Vitoria, aparte, vamos, es que estamos años luz, pero también es que la realidad de pasos de tránsito son los que son. Es Pero bueno, diferente. es que aquí siguen sumando tránsitos todos los años, y yo, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, donde antes trabajábamos solo orientado al residente, lo sigues haciendo porque vas a vivir en un 90%
95% del residente, pero bueno, en nuestro caso empiezas a tener que mirar al turista, ¿no? Y sobre todo, depende de dónde estés ubicado, pues con los negocios tienes que ir haciendo algunas acciones o proyectos que puedan mirar con el turista porque va entrando turismo, bueno, pues el concepto igual de interior, de no tanta masificación, etcétera, ¿no? De acuerdo, muy interesante, ¿eh? Yo creo lo que justo en San Sebastián también me hizo mucha gracia el efecto ciudad cheesecake, bromeaba yo con ellos, de cómo la tarta de queso, ¿no? Se está, de manera simbólica, ¿no? Pero se está comiendo toda la narrativa gastronómica de la ciudad y también lo estamos viendo cada vez más titulares de tiendas con tarta de queso que con colas enormes en Valencia, en Málaga, sí, es curioso, es curioso. Tenemos aún 5 minutitos hasta acabar puntualmente a las 2:30 como prometíamos. No sé si Sí. alguien más quiere comentar algo. Vicente, no sé, soy Carlos de Pamplona, no sé si conoces Caso de Pamplona. Aquí desde hace algún tiempo, pues los vecinos son muy militantes en ese sentido. Yo creo que se ha puesto vamos a decir, la tirita antes de la herida, porque bueno, estamos afortunadamente a años luz de otras ciudades, ¿no? del Estado. Y sí que vamos, me ha parecido súper interesante toda tu ponencia. Nos sentimos reflejados en muchísimos aspectos, la mayoría de los aspectos que has destacado, vamos a decir, la homogeneización comercial, la pérdida. Aquí yo creo que también, y seguramente en otras ciudades, ha habido un proceso previo de pérdida de atracción comercial, fruto de un montón de procesos, bueno, competencia de grandes formatos, el tema de la venta online, bueno, estandarización, concentración empresarial en grandes marcas en la ciudad, que han hecho que se especializase el centro histórico más hacia la hostelería, hacia el ocio, la restauración y el turismo. Pero bueno, no estamos, no sé, como dice también Patricia en Vitoria, estamos yo creo que años luz de otras ciudades. El tránsito es muy estacional, San Fermines y bueno, algo en verano, pero no sé cómo si conoces un poco la experiencia y qué nos aconsejas. Sí que, vamos, estamos totalmente de acuerdo contigo en que hace falta políticas valientes, imaginativas por parte de todos, ¿no? Y especialmente de los ayuntamientos, ¿no? En tener un discurso propio y una narrativa, ¿no? Que cambie un poco, pues eso, ¿no? La tendencia actual, ¿no? De medir el éxito por números de, de visitantes, ¿no? Me has dicho Carlos, ¿verdad? Sí. No, gracias, Carlos. Pamplona lo conozco superficialmente, por tanto no me atrevo. Quiero ser prudente, sí que es verdad que, pues bueno, he estado varias veces, conozco gente de Pamplona. Y ahí los inputs que he recibido siempre precisamente no son, es verdad que tenéis la particularidad de que en un momento determinado del año todo lo que emitís es muy potente, ¿no? Pero es verdad que se puede llegar a concentrar a nivel narrativo, digo, ¿no? Se puede llegar a concentrar demasiado ahí precisamente como dejar de mirar, ¿no? Lo que pasa el resto del año. Has dicho una cosa que también me hacen pensar mucho siempre, ¿no? Como esta idea de, ¿cómo explicarlo? ¿No? De que somos ciudades que ponemos has dicho la tirita antes de la herida, ¿verdad? La tirita antes de la herida. Yo creo que esto, en el libro utilizo una expresión que no es mía, la tomé prestada de un titular de La Vanguardia, que era Henry Ansiedad. Y que a mí siempre me gusta utilizarlo, aunque es, ya digo, una expresión como muy pedante, pero me gusta utilizarlo porque creo que muchas veces también somos víctimas de esta ansiedad a la gentrificación. En el caso de la expresión gentriansiedad venía dada por bueno, la Biblioteca Gabriel García Márquez en un barrio de Barcelona, que es un equipamiento fantástico, un equipamiento para el ciudadano, un equipamiento de base increíble, muy potente. Pero claro, ciertos colectivos o buena parte del barrio de repente les entró temor. Les entró temor porque dijeron, "Bueno, esta biblioteca es la hostia, esta biblioteca es fantástica, esta biblioteca va a poner de moda nuestro barrio y esta biblioteca va a provocar que nos expulsen de nuestro barrio y que nuestro alquiler suba". Esto es triste, yo creo que precisamente es la prueba palpable de un fracaso, pero es verdad que tampoco nos tiene que hacer caer en el deseo
que a nuestras ciudades les pasen cosas interesantes, y llevado a un terreno más macro en una ciudad, de que nuestra ciudad sea divertida, de que nuestra ciudad tenga eventos. A mí siempre me preguntan, ¿pero un evento es bueno o es malo? Y digo, pues depende, ¿no? O sea, depende de cómo surge, depende de para qué surge, depende de quién pone el dinero, depende de si ese impacto positivo tremendo es verdad o no es verdad, depende de muchas cosas, ¿no? Eh, en fin, no debemos renunciar a que nuestra ciudad sea atractiva. Y cuando algo es atractivo, genera atracción. La solución no viene por, no sé si existe el término, pero no viene por eh, deshacer la atracción de una ciudad. No queremos ciudades que no sean atractivas, claro que no. Y a mí me gusta que mi ciudad, cuando voy a un lugar, hablen bien de ella y digan, pues, qué ciudad más interesante. Pero esto no puede. No puede que qué ciudad interesante sea para el prójimo y no para el propio, ¿no? Entonces, sí, pues lo que hablamos es que tiene que ver con un cierto equilibrio y tiene que ver con ser capaz de, de vivir esa tensión permanente. Es que yo insisto, ¿no? No vamos a resolver a partir de ya no va a haber tránsito, solo va a haber permanencia o lo contrario. Claro que no. Vamos a vivir en esa tensión permanente, pero afrontemos ese debate. Es decir, afrontemos ese debate. Y por eso empezaba diciendo, no, si debatimos de si turismo o no, o turismo no, turismo sí o turismo no, no estamos debatiendo de nada. No estamos debatiendo de nada. Por estos, pasemos pantalla, por favor. Bueno, pues ahora ya sí estamos en tiempo. Yo creo que has dicho la frase perfecta para cerrar, que es que, que no debemos renunciar a que nuestras ciudades sean atractivas. O sea, Por favor. que no es una cuestión de quitar, de dejar de ser menos atractivos o menos interesantes, sino en pensar cómo podemos ser atractivos e interesantes sin que perdamos la identidad, o la razón de ser de la ciudad y de sus ciudadanos por el camino, ¿no? O sea que... O quizá, siguiendo lo que dices, seamos atractivos primero para quienes viven, y consecuentemente seremos seguro atractivos para los que quieren venir. Bueno, Muy por bien. decir algo y acabar, o sea, yo creo que hemos incorporado este tema del turismo al debate que llevamos ya un tiempo haciendo. Creo que, en fin, ha habido muchas cosas sobre la mesa y sobre todo, enlazando con lo último que estabais comentando, o sea, la atractividad, yo creo que hay que entenderla no solamente como un fenómeno de competir, y si la atractividad tiene muchas facetas. Uno puede ser atractivo porque es cómodo, confortable, amable, cuidadoso, tranquilo, lento, en fin, añadirle todos los calificativos y adjetivos que queráis, ¿no? La atractividad no es solamente un concepto de competencia, ¿no? De mercado y de agresividad y de ser más que el otro, sino también es de diferenciación, es de buscarle sentido a tu propia diferenciación en tu propia autenticidad, en tu propia personalidad, en tu propia identificación. O sea, hay muchos atributos, ¿no? que pueden conformar esa atractividad. Y ese es un poco el discurso que nosotros tenemos en la gerencia de los espacios urbanos. Y nos preocupa mucho el tema de la turistificación porque también transforma el paisaje comercial de esos espacios. Un paisaje comercial que al final, pues a lo mejor es mucho más banal o mucho más poco permanente, en el sentido de que responde a demandas de una población que no se siente concernida ni comprometida con esa oferta, ¿no? Que responde a lo mejor de esa diferenciación de las ciudades. Bueno, es un tema, no acabaríamos nunca. Creo que es muy interesante. Te agradezco mucho la intervención, Vicent, en este webinar. Y nada, despedirnos de Nosotros, todos los que han participado, de la cantidad de ciudades que han participado, que te digo que ha sido muy diversa y qué muy bien, qué amplia, de bien. todo el Estado español, y anunciar que dentro de esta línea de conversaciones, dentro de los foros que estamos programando, el próximo lunes tendremos uno sobre los BIT, que es uno de nuestros, en fin, leitmotivs o líneas argumentales que nos definen como asociación, y que, bueno, estará con nosotros Álvaro Costella, que además también está muy vinculado a GECU y está gestionando uno de los BIT de Reino Unido, el de Liverpool One,
bueno, nos explicará las últimas novedades, o sea, las últimas cuestiones en la evolución del modelo de los bits en Reino Unido y cómo está esa fórmula progresando en otros entornos y en otros espacios económicos y no solo el de las centralidades urbano-comerciales clásicas donde surgió. Así que os emplazo al propio webinar y agradezco mucho a Vicent esta participación tan interesante y, bueno, y tan viva, ¿no?, en la discusión y tan provocativa, que nos deja alguna certeza y muchas dudas sobre las cuales tenemos que seguir trabajando. Así Muchas que, gracias a todos, a todas y un placer ya seguir batallando, que hacéis mucha falta. Un abrazo grande. Muchas gracias, muy Vicente. bien, Un muchas abrazo. gracias. Y un abrazo a Abrazo. todos, también a los que no estáis en AGQ y os habéis sumado hoy. Un abrazo.